Capítulo 2. Vida o muerte. Cuando el general brigadier Guillermo Álvarez Nahara, jefe de la Policía Judicial Militar, se sumó al operativo para capturar a El Chapo Guzmán, tenía una orden precisa: interrogarlo. A sus 54 años, Álvarez Nahara estaba acostumbrado a tratar con delincuentes tercos. Jamás hubiera esperado la reacción que tuvo el narcotraficante cuando se pasó a la parte trasera del 727 y se sentó a su lado para someterlo a un interrogatorio. ¿Me permites interrogar al detenido?, le preguntó Álvarez Nahara a Jorge Carrillo Olea, coordinador general de lucha contra el narcotráfico de la PGR, recién despegó el avión del aeropuerto de Tapachula rumbo a Toluca. A ver, pensó Carrillo Olea sin pronunciar palabra, en las prácticas militares tiene que rendir un informe. ¿De qué va a rendir un informe? ¿Del viaje? ¿De cómo fue el viaje? Merece carnita. A pesar de estas consideraciones, Carrillo Olea, quien formalmente era responsable del detenido, no podía soslayar los antecedentes de Álvarez Nahara y los métodos que había empleado en la década de 1970 para interrogar a los guerrilleros. Toma en cuenta que lo que tú digas, él puede hacerlo constar en actas, advirtió Carrillo Olea. Si percibe algún tipo de amenaza, algún mínimo de maltrato, alguna mala palabra, él la va a explotar. Él te va a decir todo lo que deseas, pero tú también le das autoridad a que mañana valga tu renuncia. Entonces vete despacito. Sácale todo lo que quieras, pero que no vaya a percibir ninguna agresividad de tu parte. Ah. Qué bueno que me lo dices, respondió el jefe de la Policía Judicial Militar. Después de una hora aproximadamente, Álvarez Nahara regresó a su asiento al lado de Carrillo Olea. Ya hablé con él, informó el militar. Está bien, contestó sucintamente Jorge Carrillo. Si había nerviosismo en Carrillo Olea es algo que él nunca mencionó. No obstante, debió de haber existido cierta preocupación por la calidad de la información con la que contaba el Chapo Guzmán sobre quienes le brindaban protección. Entre esas personas había altos funcionarios de la PGR muy cercanos a Carrillo Olea. El general de la Brigada Blanca, Guillermo Álvarez Nahara, es originario de la Ciudad de México. Pasó por las aulas del heroico Colegio Militar, 1955-1958, y por la Escuela de Aplicación de las Armas y Servicios. A simple vista, el récord laboral de este hombre fuerte y robusto, de piel morena y mejillas prominentes, es engañoso. Pareciera un burócrata más de la Sedena. En el currículum que usó en sus últimos años de servicio se consignaba: comandante del 4º Regimiento de Artillería, subdirector general de Educación Física y Deportes, y director de Seguridad Social Militar. Su último puesto fue como director de personal de la Sedena en 2004. Desde diciembre de ese año está retirado. Sin embargo, Álvarez Nahara es mucho más que eso. Durante la década de 1970 formó parte de la llamada Brigada Blanca, que ganó triste fama a causa de la llamada Guerra Sucia. A este grupo se le atribuía el exterminio de los movimientos sociales armados de aquella época, como el Movimiento Armado Revolucionario, el Frente Revolucionario Armando del Pueblo y la Brigada de Ajusticiamiento de los Pobres. Asimismo, Guillermo Álvarez hizo su carrera militar bajo el cobijo de Humberto Quirós Hermosillo. De él aprendió mucho. En los tiempos de la Brigada Blanca, Álvarez Nahara era coronel y pertenecía a la Policía Judicial Federal Militar. Cuando le tomó la declaración a Guzmán lo era jefe de esa misma policía. Aún dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida, pero en aquel momento Álvarez Nahara tuvo suerte. El Chapo Guzmán, notablemente inexperto en los menesteres de la detención según se tiene registro, era la primera vez en su carrera delictiva que era aprehendido, se puso muy lenguaraz sin necesidad de que el militar ejerciera la menor presión. Uno de los pasajeros del 727 comentó que los militares de Guatemala no solo le habían robado a El Chapo $1,5 millones como el mismo narcotraficante se quejó en su primera declaración ante la Policía Judicial Militar, sino que además le habían dado una golpiza. Según esa versión, El Chapo Guzmán estaba tan agradecido por el trato que le habían dado a diferencia del que recibió en Guatemala que no opuso ninguna resistencia a las preguntas del general Álvarez Nahara. Al contrario, había que madrearlo para callarlo, ya no sabíamos cómo cerrarle la boca, quería contar todo, comentó el pasajero.
El Chapo Guzmán fue un bocón. Sin duda, aquella había sido la declaración más espontánea de su trayectoria criminal. Solo volvería a ser tan indiscreto 15 años después, en 2008, cuando tuvo una conversación con otro general en el pináculo de su poder como el Gran Capo de México. Las confesiones de El Chapo. Las declaraciones hechas por Joaquín Guzmán Loera el 9 de junio de 1993 quedaron asentadas en el oficio número 1387 de la Procuraduría General de Justicia Militar, de la Subjefatura Operativa, titulado Informe sobre el interrogatorio a Joaquín Guzmán Loera, a El Chapo Guzmán. El oficio de 4 cuartillas, dirigido al entonces Procurador General de Justicia Militar, el general brigadier Mario Fromou García, fue elaborado por Guillermo Álvarez Nara y estaba firmado por los testigos de asistencia, el teniente coronel de caballería Enrique Soto Padilla, y el mayor de caballería Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. En 2008, el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, nombró como director de la Policía Ministerial del Estado a Hernández Soto, quien para ese entonces ya tenía el grado de teniente coronel. El militar quedaría bajo las órdenes de Alfredo Higuera Bernal, el polémico procurador de Sinaloa que ha sido señalado como integrante del reducido grupo de invitados que asistieron a la boda de Joaquín Guzmán Loera, celebrada en 2007. Por su parte, la carrera de Soto Padilla también tuvo un desarrollo próspero. En 2010 se desempeña como comisario de las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, una de las corporaciones donde se ha detectado la mayor penetración del crimen organizado. Mientras escuchaba a El Chapo Guzmán, Álvarez Nara comprendió que aquel testimonio era dinamita pura y causaría una gran sacudida dentro del gobierno federal. Guzmán Loera comenzó con la narración de lo que había ocurrido el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y terminó por echar de cabeza a sus cómplices. El Chapo dijo que ese 24 de mayo él iba llegando al aeropuerto de Guadalajara con las maletas hechas para irse de paseo a Puerto Vallarta, uno de sus lugares de recreo preferidos. 2. En el estacionamiento del aeropuerto se detuvo un Century azul obstruyendo el paso. Era el automóvil en el que viajaba el Chapo, quien se bajó con toda calma. Otro vehículo intentó pasar por el costado derecho, pero el capo le hizo una seña de que se esperara y bloqueó el camino abriendo la puerta de su coche. El chofer que quería pasar simplemente le sonrió. De pronto, el contador Martín Moreno Valdés, su compañero de viaje, le avisó a El Chapo que había gente armada en el estacionamiento que estaba bajando de varios vehículos. Con extraordinarios reflejos, Guzmán Loera se puso pecho tierra y se fue arrastrando en el suelo hasta llegar a la sala del aeropuerto. Escuchaba las ráfagas de bala, pero ni una sola le dio. De las 8 personas que lo acompañaban, 2 murieron, otras 2 fueron detenidas en Guatemala, y 4 más fueron aprehendidas por la Policía Judicial Federal días después de la balacera. Ninguno de mis hombres disparó porque sus armas se fueron en las maletas que ya habían sido documentadas, le explicó el Chapo Guzmán a Álvarez Nara. De esta manera, el narcotraficante echaba por tierra la versión que Jorge Carpizo y Jorge Carrillo Olea se habían esmerado en hacer creer a la opinión pública, es decir, que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo había sido víctima del fuego cruzado entre la banda de los Arellanos Félix y la de Guzmán Loera. A los pocos días del homicidio, en el noticiero estelar nocturno de Televisa Siempre Oficial y Oficioso se presentó una reconstrucción de los hechos por medio de una llamativa animación electrónica elaborada entre el CISEN y el Centro. Los colaboradores del CISEN fueron Wilfrido Robledo Madrid, director de protección, y José Luis Figueroa, subdirector de la misma área. Por parte del Centro participaron Jorge Tello Teón, director general, y Alejandro Alegre, director de Información Táctica 3. Todos ellos tenían un punto en común: Jorge Carrillo Olea. Como el propio general lo ha reconocido, Tello Teón era su alter ego. En tanto que Robledo Madrid y Figueroa habían sido sus compañeros en el Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. En este grupo hay una poderosa amalgama que con el paso de los años ha seguido sumando a nuevos integrantes, como el tenebroso secretario actual de la SSP, Genaro García Luna. A la postre, con la prueba de los balazos a quemarropa contra el cardenal Posadas, la versión del fuego cruzado resultó ridícula por inverosímil.
Según lo narrado por Guzmán Loera en el Boeing 727, después de huir del aeropuerto se dirigió a la Ciudad de México y se escondió en la casa de su administrador Martín Moreno Valdés. Ahí un tal comandante Gómez le ayudó a conseguir un pasaporte falso y lo llevó en una camioneta suburban hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde contactó a Manuel Castro Mesa, para que este a su vez me contactara con el teniente coronel del ejército guatemalteco Carlos Humberto Rosales, que nos iba a ayudar allá. Continuó el Chapo con su confesión. Sin embargo, el teniente coronel del ejército de Guatemala no ayudó al Chapo, sino que lo entregó a las autoridades mexicanas después de robarle $1,500,000. Al final, ¿acaso el joven capitán que Carrillo Olea recuerda con admiración por su gallardía no era tan honorable como aparentaba? En su confesión ante Álvarez Nahara, Guzmán Loera admitió que trabajaba para el cártel de Cali, entonces comandado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Aunque sus verdaderos vínculos estaban con el cártel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria. Asimismo, declaró que él y Héctor El Güero Palma habían sido responsables del tiroteo ocurrido en la discoteca Existine en noviembre de 1992. Soy responsable, junto con El Güero Palma, de las matanzas de Puerto Vallarta y de Iguala, pero no participé en otras cosas de las que la prensa me hace responsable, dijo en el interrogatorio del avión. Pareciera que en ese momento había un pudor en el aprendiz de capo. Sí era medio asesino, pero no asesino y medio. Sin duda, tiempo después ese pudor se evaporaría como agua y fuego. Conforme pasaban los minutos, las confesiones de El Chapo subían de tono. La primera nómina de El Chapo, a bordo de la aeronave, Joaquín Guzmán Loera reveló que contaba con protección de la PGR al más alto nivel. Confesó que hacía aproximadamente 3 años, en 1990, durante una de las visitas que le hizo a Miguel Ángel Félix Gallardo en el reclusorio sur de la Ciudad de México, conoció a un licenciado que ahora trabajaba en la Procuraduría. El Chapo aseguró que gracias a los contactos de ese licenciado había obtenido un pasaporte falso para entrar en Guatemala. Cuando Guzmán Loera trabó relación con el licenciado Federico Ponce Rojas, este trabajaba como encargado de averiguaciones previas en la PGJDF, que en ese momento presidía Ignacio Morales Lechuga. Ponce Rojas era uno de los hombres de mayor confianza del procurador. Al licenciado Federico Ponce Rojas le daba $1,500,000 cada 2 meses, cuando había entregas de cocaína o marihuana, para que me protegieran, declararía Guzmán Loera. De la misma manera, de acuerdo con el Chapo, Ponce Rojas le presentó en el reclusorio sur al comandante Gómez, quien se convirtió en su contacto. En el informe elaborado por Álvarez Nahara, el narcotraficante no especificó durante cuánto tiempo supuestamente le había pagado sobornos a Ponce Rojas, ni en qué consistía la protección. Ignacio Morales Lechuga fue procurador del Distrito Federal de 1988 a 1991. En mayo de 1991, tras la salida de Enrique Álvarez del Castillo, el presidente Carlos Salinas de Gortari lo nombró titular de la PGR, cargo que ocupó hasta enero de 1993. Cuando se fue a la PGR se llevó a Ponce Rojas, el supuesto contacto de El Chapo. Jorge Carrillo Olea e Ignacio Morales Lechuga nunca tuvieron una buena relación. El exprocurador capitalino siempre se quejó de que todos los asuntos de narcotráfico Carrillo Olea los hablaba directamente con Carlos Salinas de Gortari, por lo que él tuvo muy poca injerencia en la materia. Sin duda, una de las cosas que más lastimó la relación entre Carrillo Olea y Morales Lechuga fue la pronta salida de Ponce Rojas de la PGR, quien abandonó la dependencia meses después de la balacera ocurrida el 7 de noviembre de 1991 en Tlalixcoyán, Veracruz, entre militares y elementos de la PJF. La versión oficial sobre ese enfrentamiento es que un avión de la PGR en el que viajaban 10 agentes judiciales aterrizó en una pista clandestina donde acababa de descender una avioneta cargada de droga. La pista era vigilada por militares. Jamás quedó claro quién protegía a los narcotraficantes y quiénes querían atraparlos, si es que alguno de los dos grupos tenía esa intención. El hecho es que ocurrió un enfrentamiento entre militares y policías con un saldo de 7 policías muertos y un soldado herido.
Cuando el Chapo Guzmán hizo su declaración ante el jefe de la Policía Judicial Militar, Ponce Rojas ya no estaba oficialmente en la PGR. Trabajaba para Banamex con Roberto Hernández, quien compró dicha institución en 1991, durante la ola de privatización bancaria de Salinas de Gortari. Sin embargo, según el Chapo, Ponce Rojas no era su único contacto en la PGR. Tuve tratos con el comandante de la Policía Judicial Federal José Luis Larrazolo en Sonora. En una ocasión le di $500,000 para que me dejara cultivar un plantío de marihuana, le reveló Guzmán Loera al general Álvarez Nahara. También confesó haberle entregado dinero a cambio de protección al comandante de la PJF Guillermo Salazar Ramos, adscrito a Guadalajara a finales de la década de 1980. Cuando el Chapo rindió su declaración en el avión, Salazar Ramos era nada más y nada menos que director operativo de la Policía Judicial, uno de los hombres más cercanos a Jorge Carrillo Olea y a Rodolfo León Aragón, el jefe de la PJF. La última revelación significativa que hizo el Chapo durante aquel vuelo fue que el primer gobernador panista en la historia de México, Ernesto Rufo Apel, era el mejor ejemplo de que un cambio de partido en el gobierno no implica una transformación en la estructura de una bien aceitada red de complicidad, en todos los niveles, con el narcotráfico. A los hermanos Arellano Félix los protege el gobernador y el procurador de Baja California. Un hermano del gobernador es socio de ellos en una empresa, espetó con ardor el Chapo, concluyendo su declaración. Guzmán Loera tardó algún tiempo en asimilar que con su abundante confesión en el eterno viaje de Tapachula a Toluca se había jugado no la libertad, sino la vida misma. El Chapo de arriba a abajo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera su nombre completo, aunque solo le gusta usar el primero, nació el 4 de abril de 1957 en el rancho La Tuna, ubicado en Badiraguato, Sinaloa. Esta localidad está enclavada en la Sierra Madre Occidental en una zona llamada Triángulo Dorado, conformada por un grupo de municipios de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, que tienen frontera entre sí. En esta región el oficio más popular es ser narcotraficante. En la época que florea la amapola, el paisaje es un espectáculo para los ojos. Si el lugar se recorre desde el aire, todo luce como un inmenso jardín. Igualmente, resulta un espectáculo contemplar el aterrizaje de avionetas y pequeños aviones en las pistas cortas situadas en la sierra. Por momentos da la impresión de que las aeronaves no alcanzarán a frenar y se irán al precipicio. Joaquín es hijo de Emilio Guzmán Bustillos y Consuelo Loera Pérez. Sus abuelos paternos fueron Juan Guzmán y Otilia Bustillos. Sus abuelos maternos Ovidio Loera Cobret y Pomposa Pérez Uñarte. Guzmán Loera es el mayor de 6 hermanos que apenas se llevan un año de edad entre sí. Armida, Bernarda, Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Emiliano. Tuvo otros 3 hermanos mayores que él, pero murieron de la enfermedad de la pobreza cuando era muy pequeño. Ni sus nombres recuerda. Durante varias generaciones su familia ha vivido y muerto en el rancho La Tuna. El Chapo, como les dicen de cariño a los niños pequeños en esa zona, mide aproximadamente 1,68 metros, una estatura que se halla por debajo del promedio de los hombres de la región. Apenas estudió el 3er grado de primaria, y eso es algo que arrastra con vergüenza. Incluso en algunos documentos ministeriales ha dicho que terminó la preparatoria mientras estuvo preso. De acuerdo con la información solicitada oficialmente a la Secretaría de Educación Pública por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no existe ningún registro oficial al respecto. No es raro que Joaquín Guzmán Loera no haya podido terminar la primaria. Todos los años, cientos de niños de esa región tienen que abandonar la escuela porque sus padres los llevan a la colecta de marihuana o a la pizca de amapola. Cuando regresan al colegio repiten el grado escolar hasta que se hartan y se convencen de que solo hay un futuro certero: o te vuelves narco o te matan. Joaquín Guzmán Loera comenzó desde cero su itinerario delictivo siguiendo la tradición familiar de sembrar marihuana y amapola en las cañadas y colinas de la Sierra Madre Occidental. En aquel entonces el Chapo representaba el eslabón más frágil de una cadena criminal.
Hay quienes afirman que posteriormente Guzmán Loera se enlistó en las filas policíacas, donde conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, un miembro de la Policía Judicial de Sinaloa desde 1963 que trabajaba como escolta del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis. A mediados de la década de 1970, Miguel Ángel Félix Gallardo ingresó en el mundo del narcotráfico. El primer registro que se tiene de Joaquín Guzmán Loera en el ámbito criminal es como chofer de Félix Gallardo. En aquella época el propio Félix Gallardo, Pedro Avilés, Manuel Salcido, El Cochiloco, Emilio Quintero Payán, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero eran los jefes de la organización de Guadalajara que luego adquirió el mote de Cártel de Sinaloa. Guzmán Loera fue escalando posiciones porque era inventivo, siempre estaba pensando en nuevas formas de extender el negocio. No obstante, tenía un gran defecto. Era impulsivo, violento, caprichoso, parrandero y le gustaba tomar de más. Igual asistía a las discotecas de moda de la zona rosa en la Ciudad de México, que a las de Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán. Cuando Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989, Guzmán Loera se quedó trabajando en mancuerna con su amigo Héctor El Güero Palma. Ese mismo año, Amado Carrillo fue detenido, y cuando salió libre en 1990, El Chapo y El Güero se fueron a trabajar con él. De los tres, Guzmán Loera era sin duda el más débil. Tenía 33 años, poca presencia física y apenas era letrado. Amado Carrillo era originario de Guamuchilito, Sinaloa. Se distinguía como un hombre alto, fornido, carismático, inteligente y ordenado. De cabello negrísimo y barba cerrada, contaba con 34 años de vida y todo un futuro para delinquir. Su padrino era el legendario Ernesto Fonseca, mejor conocido como Don Neto. A diferencia de Guzmán Loera, él nunca fue un empleado más en la industria del crimen. Héctor Palma Salazar tenía apenas 28 años, era alto, blanco, y había terminado la preparatoria. A pesar de ser el más joven, en la organización criminal poseía un mayor rango que el Chapo. Todo el poder que Guzmán Loera tenía en esa época se sujetaba a la voluntad de Amado Carrillo Fuentes. Algunos policías judiciales aún recuerdan que Joaquín Guzmán Loera y Héctor Palma Salazar llegaban a las viejas oficinas de la PJF ubicadas en la calle de Jaime Nuno, y entraban en el despacho de Rodolfo León Aragón, el titular de la dependencia, para llevarle noticias de parte de su jefe Amado Carrillo. Desde 1991, como jefe de la PJF, León Aragón había estado bajo las órdenes de Jorge Carrillo Olea. En 1999 se giró una orden de aprehensión en su contra por su presunta protección a Amado Carrillo Fuentes pero nunca se ejecutó. Posteriormente, en 2007 la investigación se volvió a activar, pero León Aragón permanece intocable. La protección al Chapo por parte de las autoridades de la PGR duró hasta que Carrillo Fuentes lo quiso. Cuando Joaquín Guzmán Loera llegó a la cárcel de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, también conocida como Penal de la Palma o del Altiplano, le cayó el 20 de que esa protección se había terminado. Bajo amenaza. Una vez que el Boeing 727 aterrizó en el aeropuerto de Toluca, el general Álvarez Nahara se comunicó directamente con el secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán, y le dio un resumen de la declaración de El Chapo que horas después se formalizó en el oficio número 1387 de la Procuraduría General de Justicia Militar. De inmediato, el titular de la Sedeña comunicó su reporte a la Presidencia de la República, con el tiempo suficiente para que cuando Guzmán Loera pasara por la puerta de ingreso al penal de máxima seguridad tuviera una inesperada bienvenida. El Chapo fue amenazado por un alto funcionario del gobierno federal, quien le advirtió que lo matarían si no modificaba la declaración que había hecho durante el vuelo. Guzmán Loera no tenía alternativa. O cooperaba o se moría. A las 8 de la noche del interminable 9 de julio de 1993, con el pelo recién rapado, vestido de color caqui reglamentario y visiblemente cansado, Joaquín Guzmán Loera rindió su primera declaración ministerial ante Leticia Gutiérrez Sánchez, agente del Ministerio Público Federal. Esta fue la única versión que contó de ahí en adelante para las instituciones de impartición de justicia de México. Mi nombre es Joaquín Guzmán Loera, tengo 36 años y me dicen El Chapo, inició el capo su confesión acordada.
Hablaba con un muy marcado acento norteño que nunca perdió. Soy casado, estudié hasta el tercer año de primaria, soy originario de Culiacán, Sinaloa, soy mexicano y me dedico a la agricultura y el comercio, añadió. Soy católico y padre de 4 hijos. Soy hijo de Emilio Guzmán Bustillos y Consuelo Loera Pérez, y tengo ingresos mensuales de casi 20,000 pesos nuevos sin entradas extras. En aquel momento la esposa de El Chapo Guzmán era Alejandrina Salazar Hernández. Sin embargo, como mujeriego empedernido que es, en Guatemala no fue encontrado con ella, sino con su novia María del Rocío del Villar Becerra. Sus hijos con Alejandrina son César, Iván, El Chapito, Giselle, Claudete, y Alfredo. Entonces tenían 14, 10, 11 y 7 años respectivamente. De igual forma quedó asentado que cuando fue detenido, El Chapo llevaba consigo un pasaporte a nombre de Jorge Ramos Pérez, que es el nombre que usaba cuando viajaba, pero que el nombre que utilizaba como comerciante y agricultor era el de Raúl Guzmán Ruiz, su socio asesinado en noviembre de 1992, cuando salía de su negocio en una sencilla tienda de abarrotes llamada Abarrotera La Tapatía. El establecimiento, ubicado sobre la avenida Mariano Otero, una de las principales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se dedicaba a comercializar todo tipo de productos, dijo el detenido. De todo, excepto droga, claro. Con todo, El Chapo era demasiado ignorante para que su declaración cuadrara y fuera coherente. Guzmán Loera aseguró que uno de sus acompañantes, Antonio Mendoza Cruz, con el que también fue detenido en Guatemala, era su escolta y chofer, y le pagaba 10,000 pesos nuevos mensuales. Las matemáticas no eran su fuerte. Si supuestamente ganaba 20,000 pesos sin entradas extra, ¿cómo le podía pagar a su empleado la mitad de todo lo que él ganaba? Antonio Mendoza Cruz había sido militar destacado en Tepic, Nayarit, y era uno de sus lugartenientes más fieles. Joaquín Guzmán continuó con su declaración ante el Ministerio Público. Toda mi vida me he dedicado a la agricultura. Desde que nací he vivido en Culiacán, Sinaloa, y hasta 1984 me fui a vivir a Guadalajara. Ahí viví hasta 1992, hasta que me regresé a vivir a Culiacán porque me quiso matar una familia de apellido Arellano Félix. Los atentados. Era principios de noviembre de 1992. Pasaban de las 3 de la tarde cuando Guzmán Loera paseaba tranquilamente por la ciudad de Guadalajara en un automóvil Cutlass color negro último modelo con placas del Distrito Federal. Circulaba por Periférico e iba a tomar Mariano Otero cuando una camioneta RAM color blanco con 5 sujetos a bordo se impactó contra la parte trasera de su auto. 3 de los pasajeros de la camioneta bajaron del auto y comenzaron a rafaguear el coche de El Chapo a plena luz del día. El ruido de los cuernos de chivo era ensordecedor. Como un gato con 7 vidas, Guzmán Loera logró sobrevivir al atentado sin un solo rasguño, a pesar de que su Judas recibió 12 impactos de bala. El capo logró identificar a los 3 hombres que lo atacaron: Ramón Arellano Félix, Lino Portillo su pistolero y Armando Portillo. El Chapo se fue a refugiar y más tarde le llamó a Benjamín Arellano Félix, hermano de Ramón, para reclamarle airadamente la balacera. Benjamín negó que él hubiera sido autor del atentado. Ese día inició una guerra entre los dos que cobraría decenas de vidas. Antes de eso los Arellano Félix y yo teníamos una gran amistad, recordó El Chapo en su declaración ministerial casi en tono de nostalgia. Guzmán Loera testificó que los Arellano Félix mataron a Manuel Salcido, el Cochiloco, a su socio Armando López, a El Chapo Caro, a Onofre Landé y a Jaime Payán. Todas mis diferencias con los Arellano Félix y con Miguel Ángel Félix Gallardo es porque mataron a Armando López. Era como un hermano para mí. Armando López también participaba con Miguel Ángel Félix Gallardo cuando Guzmán Loera trabajaba para él. El segundo atentado en su contra ocurrió el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, dijo el narcotraficante ajustándose al guión oficial de la PGR. Iban con él su primo Héctor Guzmán Leiva y su amigo Pancho Beltrán. Todo lo que declaré sobre la balacera en el aeropuerto fue igualito como lo presentaron en televisión cuando lo explicó la PGR, dijo el obediente capo para librarse de las amenazas y no meterse en los líos del detalle.
Ahora sí, su declaración ministerial se amoldaba perfectamente con la versión Nintendo hecha por los muchachos de Carrillo Olea. Guzmán Loera reconoció que conocía solo de vista a Emilio Quintero Payán, uno de los capos más antiguos de México y cofundador del Cártel de Juárez. Sabía de quién se trataba porque era de Culiacán y coincidían en algunas fiestas del pueblo. Alegó también que conoció a Rafael Caro Quintero, una de las cabezas de la organización de Guadalajara, en un restaurante de la Perla Tapatía llamado La Langosta, pero que nunca fue su amigo. Yo no sabía a qué se dedicaban Emilio Quintero Payán ni Rafael Caro Quintero, me enteré por las noticias, mintió Guzmán Loera hasta rayar en lo irrisorio. Respecto a su relación con el Güero Palma, el Chapo cambió toda la confesión hecha a Álvarez Nahara. No conozco a el Güero Palma, sé que vive en Culiacán, Sinaloa, pero no sé a qué se dedica, dijo Guzmán Loera. Y por supuesto negó sus actividades de narcotráfico y sus primeras matanzas. No tengo ninguna relación con ninguna persona en Colombia y no es verdad que me dedico al tráfico de droga, insistió varias veces. No sé qué pasó con la matanza de Iguala en la que murieron 9 personas, se dice que el autor fue el Güero Palma, no lo digo yo, lo dijeron los periódicos, y me llamó mucho la atención el hecho porque murieron muchas personas, señaló hipócritamente. Tampoco sé qué pasó en la discoteca Existine, me enteré de lo ocurrido a través de las noticias, aunque se comenta que el autor de ese hecho fue el Güero Palma. Yo leo todos los días el periódico y así me entero de todo lo que sucede, justificó. La parte más difícil del interrogatorio estaba por venir. El Chapo se dobló. Cuando Riviello Bazán informó a la Presidencia de la República el contenido de las revelaciones hechas por Guzmán Loera, un foco de alerta se encendió no solo en Los Pinos, sino en la PGR y la PJF. Si el Chapo estaba realmente dispuesto a contarlo todo, la inmundicia también salpicaría a los hombres de cuello blanco. Especialmente a unos hermanos que iniciaron su exitosa carrera de negocios en el sexenio de Luis Echeverría, pero que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari estaban viviendo su mejor momento gracias a su cercanía con la familia del presidente. En una investigación realizada en la PGR, casi por accidente se descubrió el vínculo de esos hermanos empresarios con Amado Carrillo Fuentes, Héctor Palma Salazar y Joaquín Guzmán Loera. Convencer al Chapo de retractarse de su declaración hecha en el vuelo de Tapachula a Toluca debía servir de una buena vez para lavarles la cara a todos. ¿Conoce al licenciado Jesús Alcalá Castellón?, le preguntó la Ministerio Público al narcotraficante. No. ¿Conoce a Federico Ponce Rojas? No. ¿Conoce a Luis Alberto Gómez López? No. ¿Conoce a 3 personas que llevan el apellido Larrazolo? No los conozco, pero sé que el comandante que está en Sinaloa se llama Juan Larrazolo. ¿Conoce al comandante Cristian Peralta? No. ¿Conoce a Guillermo Salazar Ramos? No. Después la Ministerio Público le hizo las preguntas que deslindaban a los hermanos empresarios amigos de la familia Salinas de Gortari. ¿Es accionista o propietario de las empresas Galce Construcciones, Aeroabastos o Servicios Aéreos Ejecutivos Poblanos, S.A.? No. ¿Conoce a las personas que responden a los nombres de Miguel, Carlos y Laura Segoviano Barbosa STC? No. Guzmán Loera se dobló. Quedó hecho un guiñapo. Ya no sostuvo prácticamente ninguna de sus acusaciones en contra de los funcionarios de la PGR a quienes denunció por recibir pagos a cambio de protección. Tampoco reconoció su participación en las empresas que tenía de fachada o las que le daban servicios. Después de horas de declaración, el Chapo Guzmán firmó con letra manuscrita las 12 hojas escritas por ambos lados de su confesión en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Él ya había cumplido con su parte del trato. Y con ello no solo había salvado su vida, sino que demostró que era un delincuente en el que sus cómplices podían confiar. El primer gobernador del PAN, protector de narcos. De toda la declaración realizada en el avión 727 de Tapachula a Toluca, el único elemento sustantivo que Guzmán Loera mantuvo era el que le convenía al gobierno federal, por su carga política, y que implicaba directamente a un connotado panista.
En la primera confesión hecha ante el general Guillermo Álvarez Nahara, el Chapo Guzmán afirmó que el gobernador de Baja California les brindaba protección a los hermanos Arellano Félix. El funcionario en cuestión era Ernesto Rufo Apel, el primer candidato panista en la historia de México en conquistar una gubernatura estatal. Rufo Apel tenía 4 años de gobernar Baja California cuando Guzmán lo era, declaró ante el Ministerio Público. A diferencia de sus otras confesiones, el Chapo Guzmán no solo se mantuvo en esta acusación, sino que fue prolífico en los detalles. Sé que el hermano del gobernador de Baja California Norte, que al parecer se llama Roberto Rufo Apel Sic, es socio de una constructora propiedad de los hermanos Arellano Félix, y me consta porque así me lo dijo hace año y medio a mediados de 1991 Benjamín Arellano Félix, afirmó Guzmán Loera refiriéndose a la época en que tenía una muy buena relación con ellos. Inclusive estaban construyendo muchas casas en Guadalajara, Jalisco, en un fraccionamiento denominado Puerta de Hierro. Incluso Benjamín me ofreció en venta algunas casas, agregó el Chapo. Guzmán Loera afirmó que el hermano del gobernador también figuraba como socio en unas farmacias que los Arellano Félix tenían en Tijuana. Hace año y medio, cuando Benjamín y yo teníamos muy buena amistad, me dijo que él tenía muy buena amistad con el gobernador Rufo Apel, inclusive Benjamín me ofreció que si quería algunas credenciales de la Policía Judicial de Baja California las podía conseguir con el procurador, ya que también con él tenía una gran amistad. Benjamín, continuó Guzmán Loera, me mostró una credencial de la Judicial Estatal en la que aparece con el cargo de comandante, y me mostró un oficio de comisión dirigido al director de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa. Benjamín me dijo que llevó ese documento para que se lo sellaran y en el oficio sí aparecía el sello de la Policía Judicial Estatal. Hoja 11 de la primera declaración de Guzmán Loera, donde se refiere a Roberto Rufo Apel, Sic. En efecto, Ernesto Rufo Apel sí tenía un hermano, pero no de nombre Roberto, sino Claudio, con quien públicamente no tenía una buena relación. Eran más estrechos sus vínculos con Juan Francisco Franco Ríos, Procurador General de Justicia de Baja California. Al paso de los años, Claudio y Juan Francisco darían mucho de qué hablar en materia de narcotráfico. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Yo creo en la gente que tengo y la sostengo hasta que creo en ella, dijo el gobernador de Baja California en una entrevista con el periódico Reforma el 22 de abril de 1994, a menos de un año de la declaración ministerial de Guzmán Loera. Un día antes de la entrevista, al parecer Rufo Apel había dejado de creer en su procurador Franco Ríos, y puso en su lugar a Raúl Vidal Rosas. Claudio tuvo éxito muy rápido y eso no me gustó, y me llamó a duda y tuve discusiones fuertes, pues le dije que lo iba a cuidar muy de cerca porque no quería que me involucrara en problemas, dijo el gobernador. El contexto de las declaraciones de Ernesto Rufo Apel eran las acusaciones que flotaban en el ambiente de que su gobierno tenía vínculos con los Arellano Félix. Estaban en su punto más álgido las investigaciones de un caso de colusión entre la Procuraduría General de Justicia de Baja California y el narcotráfico. En una balacera ocurrida a fines de 1992, entre las pertenencias de uno de los narcotraficantes caídos se encontró una credencial de la Policía Judicial del Estado firmada por el propio procurador Franco Ríos. Algunos días después, el coronel Ricardo Manuel II denunció que el director de la Judicial Estatal, el mayor Juan José Sánchez, lo había invitado a coludirse con los Arellano Félix. En 1993, Víctor Clark Alfaro, presidente del Centro Binacional de Derechos Humanos, logró que 3 presuntos funcionarios del gobierno de Rufo Apel dieran su testimonio a la PGR acerca de las acusaciones al gobierno de Baja California de proteger a los hermanos Arellano Félix y de que la Policía Judicial del Estado les había dado credenciales de policías para operar con impunidad. Clark Alfaro se entrevistó con la subprocuradora de la PGR, Carolina Vera. Ella le aseguró que por órdenes del presidente Carlos Salinas de Gortari y del procurador Jorge Carpizo estaban investigando para comprobar la presunta colusión del gobernador Ernesto Rufo Apel, el procurador general del estado, Franco Ríos, y Claudio Rufo Apel con los Arellano Félix 4. Todo eso indica que la historia narrada por el Chapo en su declaración ministerial del 9 de junio de 1993 tenía fundamento.
Ernesto Rufo Apel nació el 25 de junio de 1952 en Estados Unidos, pero tiene la nacionalidad mexicana. Fue presidente municipal de Ensenada por el PAN de 1986 a 1989. En noviembre de 1989 tomó posesión como el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. En 1993, ante los rumores del presunto involucramiento de su gobierno con los Arellano Félix, Rufo Apel revirtió la acusación y tiró la bola a otra cancha. Afirmó que el narcotráfico en su estado creció con los procuradores federales Enrique Álvarez del Castillo e Ignacio Morales Lechuga. Elementos de la PGR están involucrados en el tráfico de drogas, lo cual provoca desconfianza en la actuación contra ese problema, afirmó en la citada entrevista con el periódico Reforma en 1994. Rufo Apel concluyó su encargo en 1995 y fundó la empresa Rufo Consultores, S.C., donde fungió como director general hasta el año 2000. La sombra de los Arellano Félix siguió al exgobernador de Baja California. A la postre, los hechos corroboraron que funcionarios de su administración sí protegían a los Arellano Félix, como había denunciado el Chapo desde 1993. En 1997 fue aprehendido Juan José Sánchez Gutiérrez, el director de la Policía Judicial de Baja California en los tiempos del procurador Franco Ríos. En 1998, el ex escolta de Ernesto Rufo Apel, Carlos González Félix, fue detenido por la Policía Judicial Federal junto con Aldo Ismael Higuera Ávila, alias El Mayelito, hijo de Ismael Higuera, alias El Mayel, uno de los principales lugartenientes de los Arellano Félix. A pesar de que, según las noticias publicadas en diversos medios, ambos iban armados y en posesión de drogas, fueron liberados inmediatamente. González Félix fue ejecutado en octubre de 2003. En agosto de 1999, en un operativo conjunto entre la DEA y la PGR, se detuvo a 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Baja California presuntamente vinculados con los Arellano Félix. Entre los detenidos estaba Sergio Sandoval Rubalcaba, quien fue jefe de escoltas del procurador Juan Francisco Franco Ríos. Pese a las dudas que recaían sobre Ernesto Rufo Apel, al inicio de su gobierno Vicente Fox lo nombró comisionado especial de la Presidencia para la Frontera Norte. Tenía el grado de subsecretario de la Secretaría de Gobernación y despachaba en el edificio de Bancomext en la colonia Zona Río de Tijuana. Por su parte, el polémico Claudio Rufo Apel siguió viviendo en el ojo del huracán. En octubre de 2001 fue acusado de dispararles a 2 reporteros del periódico Frontera de Tijuana. Cuando los corresponsales llegaron al sitio donde se había notificado un tiroteo, Claudio Rufo los recibió a balazos. El vehículo del periodista Gonzalo González recibió 9 impactos, aún así el hermano del exgobernador no fue detenido. En sus declaraciones, Claudio Rufo Apel negó los hechos, aunque en su casa y en uno de sus vehículos fueron encontrados más de 20 casquillos percutidos, señaló la nota publicada al respecto por el periódico Reforma. En febrero de 2002 el travieso hermano del exgobernador fue sentenciado a la ridícula condena de 20 meses de prisión o a pagar una multa de 4,000 pesos. En julio de 2003 Ernesto Rufo Apel renunció al cargo de comisionado especial de la Presidencia para la Frontera Norte por motivos de salud. Ha seguido activo en la vida política del Estado pero nunca más ha ocupado un cargo de elección popular o de funcionario público. En 2007 hizo una campaña a favor de José Guadalupe Osuna Millán, exalcalde de Tijuana, quien contendía para ser gobernador de Baja California con el priista Jorge Ankrón, el otro polémico alcalde de Tijuana heredero de los modos y métodos de su padre, el profesor Carlos Ank González. El caso de Ernesto Rufo Apel no ha sido lo suficientemente aclarado. Públicamente se desconoce si esas investigaciones en contra de él, su hermano y el procurador Franco Ríos tuvieron algún resultado. Desaparece en la primera confesión de Chapo. Ese documento sí existe, afirmó Jorge Carrillo Olea en la entrevista que concedió a fines de 2009, refiriéndose al oficio redactado por Álvarez Nahara respecto al interrogatorio hecho a El Chapo. En un principio dijo que no había estado en el interrogatorio y no sabía lo que había dicho Guzmán Loera. Pero al final reconoció que sí tuvo el valioso documento en sus manos. ¿Desde cuándo es algo que no aclaró?
Una copia la tiene Carpizo, yo se la di, dijo Carrillo Olea. Un día, cuando ya no era Procurador General de Justicia, Carpizo buscó en su casa a Carrillo Olea, quien ya se imaginaba el motivo de la visita. Oye, Jorge, que dicen que hay un oficio, le comentó Carpizo al general en la terraza de su residencia. Aquí está, le respondió Carrillo Olea y se lo entregó. Ahora, ¿por qué no le llegó a él? Ese es el misterio, apuntó Carrillo Olea insinuando alguna oscura razón. El exprocurador Jorge Carpizo hizo referencia pública al oficio militar hecho por el jefe de la Policía Judicial Militar 9 años después del interrogatorio El Chapo. En 2002, Carpizo escribió un libro titulado El asesinato de un cardenal, en coautoría con el periodista Julián Andrade. Los militares intentaron hacer contacto con el Chapo en la cárcel para confirmar los datos que había proporcionado en el avión que podían significar una hecatombe. El frío de Almoloya y sus grandes muros de concreto le hicieron cambiar de opinión. Terminó diciendo que un exfuncionario le leyó la cartilla y que mejor ahí lo dejaba, escribió Carpizo. En junio de 2002, el periodista Néstor Ojeda, de la revista Milenio, publicó el desconocido oficio militar que Álvarez Nahara redactó en el campo militar número 1, sobre el interrogatorio. Este oficio dirigido al general Fromou, entonces Procurador General de Justicia Militar, se convirtió en un documento, más que de seguridad nacional, de supervivencia para un Estado penetrado por el narcotráfico. Será por eso que la Sedena y la POR lo borraron del mapa. En la actualidad, la primera confesión del narcotraficante simple y sencillamente ya no existe en los expedientes de ninguna de las dos dependencias. ¿A quién le convenía la desaparición del expediente? El 28 de agosto de 2009, por medio de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, se solicitó una copia de dicho oficio a la Sedena. El 21 de octubre de ese mismo año la dependencia respondió que el documento no existe. La PCR también respondió que dicho oficio no fue encontrado en los archivos de la dependencia, ni como parte de la averiguación previa abierta contra Guzmán Loera ni en ninguna otra. La autora presentó un recurso de inconformidad ante el IFAI por la respuesta de la Sedena. En junio de 2010 el Pleno del Instituto exigió a la Sedena que volviera a buscar el documento, pero la comisionada, ex asesora en materia de seguridad del presidente Calderón, Sigrid Arts, mantuvo sin firmar el resolutivo durante 3 meses y medio, retrasando la búsqueda. En octubre de 2010 la autora interpuso una denuncia contra Arts ante el órgano interno de control del IFAI. Cuando la revista Milenio publicó en 2002 el documento militar del 9 de junio de 1993, Federico Ponce Rojas, que trabajaba para Banamex, rechazó públicamente las acusaciones en su contra. Su coartada era la segunda confesión del Chapo hecha ese mismo día ante Leticia Gutiérrez Sánchez en el penal de máxima seguridad del Estado de México, en la cual, bajo amenaza, Guzmán Loera no repitió lo que dijo en la primera declaración. No hay tampoco una aceptación de haber tenido ni una relación conmigo ni de haberme conocido, y mucho menos de haberme dado cantidad alguna de dinero, aclaró atropelladamente Ponce Rojas a raíz de la publicación. El funcionario bancario también aseguró que tenía una copia certificada de un careo que sostuvo con Guzmán Loera en Almoloya, donde el Chapo tampoco lo reconoce. No me reconoció entre un grupo de 4 o 5 personas que estábamos ahí, precisamente para hacer dicha confrontación, dijo Ponce Rojas en ese momento. Posteriormente, Ponce Rojas dijo que había enviado una carta al entonces procurador Jorge Carpizo, donde le pidió ser investigado. 2 meses después, en una inusual investigación fast track, la PGR aprobó el no ejercicio de la acción penal contra Ponce Rojas. La impunidad. ¿Qué pasó con esa información? La primera declaración de Guzmán Loera. ¿Se hizo una investigación al respecto? ¿Es cierta? Se le preguntó a Carrillo Olea en la entrevista sostenida en octubre de 2009. No lo sé. Lo de Ponce Rojas, bueno, todas son acusaciones muy directas y muy gordas. ¿Fueron ciertas o no? ¿Por qué no se investigaron? ¿Quién sabe? ¿A usted no le correspondía investigarlas? Carrillo Olea era el responsable del combate al narcotráfico y era jefe del titular de la Policía Judicial Federal, que era la policía ministerial de la PGR responsable de las investigaciones judiciales. No.
Estaba el subprocurador de averiguaciones previas. Ahí había una laguna porque se detiene al Chapo y se le procesa. A mí no me interesa meterme en esas cosas. En mi personalidad el morbo no existe, explicó Carrillo Olea. Pero más que por morbo, era una cuestión de seguridad del país. Saber si había policías, funcionarios o exfuncionarios involucrados con el narco. Pero no me correspondía a mí hacer nada. Tenía que ser el juez o el Ministerio Público el que abriera la investigación, que incluyera también al chino Rodolfo León Aragón, jefe de la PJF, a fulano, a perengano, incorporarlos a la averiguación. Yo no tenía capacidad para hacer eso. A menos que hiciera una denuncia y que tuviera sustento. En todo caso, el Ministerio Público hubiera tenido que instruir a la Policía Judicial que investigara sobre este asunto. La Policía Judicial nunca recibió una orden para investigar a León Aragón, a Ponce Rojas o al hermano de Rufo Apel. No respondió contundente Carrillo Olea. Y a pesar de tener el oficio no giró ninguna instrucción. No. ¿Qué papel desempeñaba en aquel entonces Joaquín Guzmán Loera en la estructura del narcotráfico? Era muy importante. Mediano. Grande. No había cabezas relevantes. Había nombres. Por ejemplo, García Abrego. Era más por viejos, por Don Corleone, por la fama, por el nombre, que por su belicosidad, contestó Carrillo Olea con la claridad que da el paso del tiempo y ver las cosas en perspectiva. Le preguntaba si era un narcotraficante relevante. Yo creo que eso se pierde en la oscuridad de los tiempos. Lo que tú me estás preguntando es la historia de El Chapo. Hacia atrás, ¿de dónde sale? Creo que no hay quien lo sepa, dijo evasivo. Con el tiempo, los hechos le dieron la razón al testimonio de Guzmán Loera a bordo del Boeing 727. Quizás por eso el oficio militar fue sustraído de la Sedeña y la PGR. El 12 de enero de 1994 José Luis Larrazolo fue ejecutado en el Pedregal, en la Ciudad de México. Su hermano, Rodolfo Larrazolo, fue ejecutado el 3 de abril de 1998 en Tamaulipas. Los dos por sus vínculos con el narcotráfico. En octubre de 2000 el comandante Guillermo Salazar Ramos, exdirector operativo de la PJF, fue detenido por sus presuntas conexiones con la organización de los Arellano Félix y Amado Carrillo Fuentes. La clave de su detención fue la revelación de un testigo que lo vinculó con organizaciones de narcotráfico en 1992. Ese mismo declarante también acusó a Javier Coello Trejo, el ex subprocurador general de la República, de estar involucrado con esa actividad. Algunos años antes, el narcotraficante colombiano Juan Carlos Abadía presuntamente reveló que el cártel de Cali entregaba millonadas sumas a Guillermo Salazar por permitir que cargamentos de cocaína circularan en el país de 1987 a 1991. Esos tiempos coinciden con la época de mayor actividad de Guzmán Loera antes de ser detenido. El Chapo también trabajaba con esa organización delictiva, como él mismo confesó a Álvarez Nahara. En 2003 la PGR presumió que Salazar Ramos fue condenado a una sentencia de 10 años respecto a sus supuestos vínculos con los Arellano Félix. Ya nada se dijo de Amado Carrillo Fuentes. En 2006 el segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito determinó revocar la sentencia condenatoria y liberó al comandante. 14 años después el nombre del general Guillermo Álvarez Nahara seguiría vinculado al del Chapo Guzmán. Chivo expiatorio. Un elemento de la PJF que estaba activo en esa corporación con un importante cargo afirmó para esta investigación que al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo lo mandó matar el gobierno federal, y quien presuntamente coordinó el operativo del asesinato fue el entonces jefe de la PJF Rodolfo León Aragón. La versión no es nueva. Es la misma que la del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, quien afirma que el homicidio de Posadas Ocampo fue un crimen de Estado, es decir, un crimen fraguado desde el gobierno federal. Los Arellano Félix jamás habrían matado al cardenal, ni por accidente. Lo conocían bien de cuando él estuvo adscrito a Tijuana, incluso le bautizó una hija a Ramón Arellano Félix, comenta el informante que prefiere mantenerse en el anonimato. La madre de los Arellano Félix, Alicia Félix Azueta, era una ferviente devota de Posadas Ocampo. ¿Por qué querría el gobierno federal matar al cardenal?
Se han dicho muchas teorías. Tenía mucha información del narcotráfico a través de los Arellano Félix, sabía demasiado, responde el exfuncionario de la PJF en una entrevista realizada para esta investigación. Varios años después del asesinato de Posadas Ocampo, un exsecretario de la Defensa Nacional reveló a algunos de sus allegados los detalles de la reunión en la que presuntamente se orquestó el operativo en el que murió el cardenal. En el encuentro se supone que estuvieron presentes José María Córdoba Montoya, Manlio Fabio Beltrones, Jorge Carrillo Olea y Emilio Gamboa Patrón. El 10 de junio de 1993 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari presentó con bombo y platillo al capo de capos creado de la noche a la mañana, Joaquín El Chapo Guzmán. Decenas de fotógrafos se dieron cita en el penal de máxima seguridad en el Estado de México para su presentación en sociedad. Ante ellos posó el Chapo Guzmán con su uniforme color caqui, el pelo cortísimo y una gruesa chamarra de nylon. En su rostro tenía plasmada una sonrisa. ¿De qué o de quién se reía el novel capo a quien le esperaban muchos años en prisión?